Bueno, quiero que leamos. Yo sé que es un poquito largo, son 28 versículos, pero si no los leemos me da la impresión de que algunos no van a saber de qué estamos hablando. Entonces vamos a leer todos juntos a una voz. ¿Les parece? ¿Todos listos? Quien no lo tenga, no tiene su Biblia o no le enciende el celular, etcétera, lo tengo aquí atrás. Así que lo podemos ir leyendo juntos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no.
Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Qué bonita historia, ¿no? Es como cuando uno platica, ¿y cómo le pregunta a alguien, ¿y cómo se conocieron a los novios? Y esta es una historia así. Yo creo que cuando lee uno el pasaje, no sé si ahorita que lo estábamos leyendo iba uno entendiendo la historia, ¿verdad? El desarrollo de la historia. Y hay mucho que decir a través de cada versículo, pero vamos a ir sacando los personajes, cómo van apareciendo también, y vamos a traer lecciones o aprendizajes acerca de cada uno de los personajes. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Fíjense, Abraham, tengo aquí una cualidad que podemos nosotros ver en Abraham. Abraham, por así decirlo, sería el padre del novio, ¿no? Es curioso porque el novio no aparece, no hace nada ese novio. Híjole, ¿no? ¿Cómo que no hace nada el novio? No es necesariamente como lo pensamos así. Él aparece hasta el final de este capítulo. Solo hasta el final aparece, actuando me refiero. Es mencionado, pero no actúa, sino que es activo hasta el final de este capítulo. El novio, Isaac. Bueno, pero vamos a ver el ejemplo de Abraham, para que vayamos contextualizando. Hace una semana venimos de un ¿qué? De un funeral, ¿verdad? Y ahora tenemos una boda. ¿Se da cuenta? Ahora tuvimos un funeral en el capítulo anterior y ahora tenemos una boda. Ya no está Sara, la mamá del novio, ya no está más. Entonces tenemos a Abraham encomendando una misión y bueno, escoge al mejor siervo. Dice que fue el más viejo de su casa, ¿se acuerdan? Que era el que gobernaba en todo lo que tenía. En algún punto, Abraham, cuando le habla con Dios y le reclama un poco, ¿verdad?, de que no tenía descendencia, no tenía hijo, le dice, y mi criado nada más es este Damaseno, ¿verdad? Es probable, muy probable que fuera ese hombre, el Damaseno, aquel siervo, criado de Abraham, que se llamaba Eliezer. Dios ayuda significa Eliezer. Así que, bueno, vemos cómo en una misión, ¿verdad?, escoger lo mejor. Abraham es un ejemplo de cómo podemos en una misión escoger lo mejor. Escoger lo mejor. Tal vez tenía muchos criados, tal vez algunos también eran competentes, pero este era el mejor de ellos. Tal vez no el más ágil, ¿verdad? Porque dices que ya era también de edad, pero sabio, ¿verdad? Había que encomendarle algo así a alguien con sabiduría. Entonces, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pero también hay algo más que podemos aprender en Abraham aquí. Él prioriza la necesidad de su hijo. ¿Sí se da cuenta? Había fallecido su esposa. Ellos estaban, digamos, sin mamá, como huérfanos, ¿verdad? Abraham solo y diciendo, pues aquí tú y yo nada más. ¿Para qué viene alguien más a arruinar, ¿no? Aquí nuestra compañía, nuestra convivencia, etcétera. No, Abraham prioriza la necesidad de su hijo. Y aquí hasta nosotros podríamos vernos como Abraham.
nosotros como padres. A veces nosotros no priorizamos la necesidad de su hijo, sino la nuestra. Y Abraham está diciendo, a ver, Isaac para ese entonces era como de unos 40 años más o menos. Entonces, no sé si alguno de 40 años aquí piensa, no, yo ya no me voy a casar o ya no voy a encontrar a nadie. Bueno, aquí vamos a ver cómo la provisión de Dios, el tiempo de Dios, allí fue. Y Abraham dice, en algún momento ve la necesidad de su hijo, tal vez ve su rostro. Por las palabras finales del capítulo podemos entender que Isaac necesitaba consuelo por la partida de su madre, porque dice al final que con Rebeca se consoló, halló consuelo, la amó y se consoló ante la muerte de su madre. Entonces tal vez Abraham vio esa necesidad, vio ese corazón que necesitaba alguien y que él era incapaz totalmente de ayudarlo en ello. Los padres no podemos ser o tratar de suplir la necesidad de un hijo que necesita un esposo o una esposa. No podemos. Y Abraham aquí dice, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Muy bien. Ahora, yo pensaba aquí, no sé cómo está el corazón de aquellos que están solteros, ¿verdad? Y si tienen esta convicción, porque es algo que el Señor le había dado a entender a Abraham. Abraham tenía bien claro algo. Y dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Y fíjense, no tomarás mujer de las hijas de los cananeos. Era una convicción. Yo me pregunto si los chicos y chicas solteras, tienen esa convicción. A ver, no tomes mujer de los no creyentes, de las no creyentes. Es tan determinante aquí Abraham que creo que está pensando que en algún momento podría ser mejor que ni siquiera tuviera esposa, aunque él confiaba que Dios la proveería porque le había hablado de su descendencia, ¿verdad? Entonces, pero aún podría ser mejor eso que estar con una mujer cananea, que una mujer cananea fuera la esposa de su hijo. Esa era la convicción. En eso quería dejar bien claro a este siervo de que no iba a tomar. Yo creo que Abraham también ya era grande, ¿verdad? Si Isaac tenía unos 40 años, probablemente Abraham tendría unos 140. Entonces, ¿por qué? Porque lo tuvo a los 100, ¿se acuerdan? Entonces, era 140, era de cierta edad, ya era avanzado en años. Tal vez pensaba, si llego a morir, él se queda a cargo de la casa, él incluso tenía en sus encargos al mismo hijo de Abraham. Entonces, no tomes mujer, tú vas a encargarte y júrame que no lo vas a hacer. Júrame que no lo vas a hacer. Ok. Ahora, esto es algo que encontramos por muchos lugares de la Biblia, la ordenanza de que no se tome mujer, hombre, varón no creyente. Ni que tomes mujer para tus hijos, ni que des a tu hija para alguien que no es del pueblo de Dios. Esto es una convicción. Y es una convicción, es un mandamiento que te protege, que nos protege. Y es algo, miren, desde que era joven, bueno, muy joven, no sé, desde que empecé a ir a las reuniones de jóvenes, como unos 14 años, una cosa así. Siempre los líderes de jóvenes, ¿verdad? Los encargados de los ministerios juveniles insistían en estas verdades. Y sí fue algo que en algún punto penetró en mi corazón y dije, es algo que el Señor no quiere, es algo que el Señor no quiere. Y bueno, uno puede cometer errores de todo tipo, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante. Miren, tan importante que, bueno, tengo aquí unos versículos más, pero me salto tantito el punto 4, pero dice un mandamiento en el Nuevo Testamento. Miren, 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual. Esto es un versículo que hemos leído mucho.
porque no hay compañerismo, no hay comunión, no hay concordia, no hay parte, o sea, no hay herencia, no hay acuerdo. Pero fíjense que en el pasaje nos habla acerca de no hacerlo porque es parte de nuestra pertenencia, es de donde Dios nos sacó. No puedes otra vez ir a ese lugar. Dice aquí Pablo, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Habla de relación con Él. Habla de que estaríamos traicionando incluso esa relación con Él. Tenemos nosotros una pertenencia, un pueblo, salvación. Nos hace pensar en el momento en que fuimos rescatados y nosotros querer volvernos a ir ahí. Entonces, otra advertencia, miren, un pasaje, si en alguna ocasión puedan tener esa bendición de poder leer el libro de Nehemías. Nehemías, cuando construye el muro, cuando es muy peligrosa una mujer que no es creyente, lo va a desviar de su corazón. Tiene ese alcance de desviar su corazón. Aún cuando nosotros a veces podemos pensar en algún punto, no, pero no pasa nada. No, pero ¿qué tal si? ¿Verdad? Y aquí el ejemplo es claro, dice, aún a él, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Pues no sé si tú tienes esa convicción, pero yo espero que hoy puedas entender a través de esta historia, a través de Abraham, a través de el pasaje que hemos leído de Nehemías, que debes de tener esta convicción. Ahora, no solo Abraham muestra eso, sino también muestra fe, porque miren, cuando el criado le habla acerca de, bueno, ¿y si? ¿No? Porque nosotros a veces decimos, bueno, Señor, pero ¿y si? ¿Y si no? ¿Y si no hallo? ¿Y si no hay? ¿Y si? Un montón de isis, ¿verdad? Bueno, muestra fe Abraham, porque miren lo que dice, Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, Dios le estaba prometiendo descendencia, y Dios le estaba prometiendo esa tierra. Entonces no le dijo el Señor, vas a estar acá y un tiempo y después te vas a regresar, no. Dice, Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Miren, nosotros los creyentes creemos en las promesas de Dios. Tú fuiste salvo un día porque viste un versículo de la Biblia y confiaste en ese versículo, que era palabra de Dios y que era verdad, y te convertiste de los ídolos a Dios. Y fuiste tomado de las tinieblas a la luz. ¿Cuál fue ese versículo? ¿Cuál fue esa promesa que te trajo al Señor? Abraham está diciendo lo que Dios le había dicho y de qué modo él había salido de esa tierra, de ese Ur de los caldeos, y había sido llevado a una tierra que Dios había prometido que le iba a dar. Esa era la promesa que tenía Abraham. Y de esa promesa él va desglosando, porque Dios es un Dios que es conforme a sus promesas, Él es acorde a lo que te promete. Él tiene claro, Abraham, que no podía Dios prometerle algo y luego dejarlo sin hijo y luego que tuvieran que regresar a otra tierra. En unos puntos de su vida yo creo que había aprendido la lección, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como en algunos puntos se había desviado. Pero él entiende que de sus promesas, esa promesa que a lo mejor el Señor te enseñó y te mostró, y por la cual creíste en Él, y hoy eres creyente, ¿cuál fue? Y ahora, en esta condición en la que a lo mejor hoy estás, que estás luchando, que tienes problemas para creerle al Señor, que estás dudando, no viene de esa promesa la misma verdad que es bendición hoy para tu vida y que crea en ti una convicción como en Abraham.
Porque Abraham está diciendo, si Dios me prometió esto, no puede ser que mi hijo no haya esposa. Y nos quedamos aquí, él y yo, y nos morimos y se acabó. No, porque hay una promesa de Dios. Y esa da ruta. Bueno, dice, hay un mandamiento, hay una advertencia. Ahora, también no solamente vemos en él, vemos en el siervo. Vemos en el siervo Eliezer, que es muy probable que fuera él. Dice, él examina las alternativas. ¿Se acuerdan cuáles fueron las alternativas que vio este hombre? Dice, bueno, ok, yo sí juro, pero oye, Abraham, pues me la pones bien difícil. Yo creo que sí entendió, y no está fácil nada más ir y, así como no, llévate a la doncella, ¿verdad? Y allá que se case con quién sabe quién. Híjole, no, pues, ¿quién de los papás podría ser el papá de Rebeca que diría, sí, no, ni lo conozco, ¿con quién ves? Pero, ¿se da cuenta? Pero incluso cuando vemos más adelante el recorrido, ¿verdad? La narración, vemos que esa era la diferencia. Fíjense, de que hubiera sido una familia que también creía en el Señor, que confiaba en Dios. Porque ellos cuando la sueltan, ¿verdad? Dicen que sea lo que Jehová ha dicho. Siempre en una familia, en una persona creyente, se impone la voluntad de Dios a un capricho, un deseo, una voluntad propia, a un deseo propio. Esta es la voluntad de Dios. ¿Estás seguro? Sí, dale. No entiendo cómo, no entiendo con quién, no entiendo por qué, no entiendo. Hay cosas que no entiendo, pero si estoy convencido que es voluntad de Dios, va para adelante. Esa es la diferencia entre una persona creyente, no creyente. Familia creyente, familia no creyente. Tal vez si hubiera ido a una familia no creyente, hubiera dicho, no, no. ¿Quién es ese Dios del que hablas? ¿Sí? Entonces, este Eliezer dice, bueno, ¿y qué tal si no viene? Era una misión difícil, ¿sí? ¿Qué tal si no viene? Ahora, número 2, ¿qué tal si no viene? Entonces, ¿qué hago? ¿Tú quieres que tome una mujer? Ok, se cumple la condición, es de tu familia, es una de tu familia, pero no quiere venir. Entonces, ¿me llevo a tu hijo Isaac para allá? No, tampoco. Tampoco. Es que ella venga y que sea de esa familia, conforme a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Esa es la ruta. Cuando tienes una promesa bien clara de Dios que te ha dado a ti, de allí vienen todas las demás bendiciones. Pero es ya trabajo de nosotros creerle al Señor la promesa y de ahí se derivan las demás bendiciones. Muy bien. Dice, acepta la encomienda, fue obediente. Sí, no dijo, no, Abraham, aquí sí no te apoyo. Mira, yo ahora sí que todo lo que quieras aquí en tu casa, pero ya salir, ir a pedir, quién sabe a quién, el camino. Fue obediente. Era obediente. También aprendemos de obediencia. Y bueno, dice, entonces el criado puso su mano y hay un juramento. Era la forma antigua de que hacían juramentos. Fíjense, antes creo que le daban mucha importancia al valor de jurar, de decir la palabra, ¿verdad? Y que hubiera testigos y que hubiera un acto, un protocolo, algo que dijeras, ¿te acuerdas? Lo hiciste, juraste que iba a hacer esto. Bueno, elabora un plan y ahí podemos entender que hay diligencia, porque hay una misión que no es fácil. Si alguno de nosotros piensa que esto era sencillo y que a lo mejor lo pensamos para nuestra vida, pues como sea, donde sea y con quien sea. No. Fíjense, él elabora un plan, es diligente. ¿Por qué digo que elabora un plan? Toma 10 camellos. Aquí no dice que Abraham le dijo, toma 10 camellos, o llévate esto. No, él ya tuvo esa iniciativa, ¿verdad? Él tomó los camellos y tomó toda clase de ¿qué? Regalos escogidos. Vamos en busca de esa chica. Y esa chica tiene que ver en vivo, en realidad, que no estoy mintiendo, ¿verdad? No le puedo hablar de que mi señora ya es muy bendecido y yo llego sin nada, ¿verdad?
Bueno, pues sí, claro. Entonces, imagínense, tenía que llegar con algo visual. Bueno, de hecho, cuando vemos la historia, pues creo que a su hermano Labán le brillan los ojos, ¿verdad? Era un poco así como materialista. Pero, pero bueno, finalmente él es diligente y elabora un plan, es diligente. Tenemos que ser diligentes cuando Dios nos encarga una misión. Tenemos que hacerlo bien, preparar, trabajar. Tuvo que escoger, porque dice que eran regalos escogidos. Ahora, llega, va al camino, ya la narración es bien breve, no nos dice, pero investigué un poquito la distancia, pues eran como 1000 kilómetros, una cosa así, 900 kilómetros. Bueno, era largo el camino. Bueno, pero ya llega. Ahora, ¿qué necesita este hombre? Y fíjense, dependencia de Dios. ¿Cuánto de eso que te preocupa, hermano, hermana, o amigo que hoy estás aquí con nosotros, cuánto de eso que te preocupa se lo estás encargando, orando a Dios? ¿Cuánto de eso estamos dependiendo de Dios? Él sabía que esto era una misión humanamente imposible. Humanamente, así en sus fuerzas, dice, no, necesito la guía, la dirección de Dios. Necesitamos guía y dirección de Dios en nuestras vidas. Tomamos muchas decisiones cada día y algunas decisiones como el con quién te casas es de las más importantes. No es algo que puedas tomar a la ligera. No es algo en lo cual puedas decir, yo me las arreglo, yo tengo criterio, opinión, colmillo. No, es algo en lo que tienes que depender de Dios. Tú no conoces el corazón. Mira, no conoces ni tu propio corazón. No puedes decir que en un contacto de platicar ya conoces el corazón de la persona. No lo conoces. Algo que les decía yo a Juan Carlos y Marisol. Miren, ustedes se conocen. Tienen unos 2 años más o menos de conocerse. En parte, pero no se conocen. Ustedes se van a empezar a conocer más. ¿No es verdad? Los casados decimos, amén, ¿verdad? Nos conocemos hasta que vivimos juntos. Conocíamos un poco, ya sabíamos un poquito, pero a profundidad creo que no. Entonces, no conoces a esa persona, necesitas dependencia de Dios. Necesitas que sea Dios. Incluso si vemos más adelante la vida de Abraham, de Isaac, de Rebeca, pues tuvieron también problemas y diferencias y preferencias y favoritos y etcétera. ¿Sí me explico? Tenían aún ellos que conocerse, aún con la guía de dirección de Dios, el propósito de Dios, las cosas personales y las batallas y los conflictos no faltan en un matrimonio. Los hay e incluso yo digo que los debe haber, ¿verdad? Bueno, entonces él dice, yo quiero que hagas misericordia. Ahora, encontrar un chico, una chica para tu vida que sea el que Dios te va a dar es un acto de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza misericordia de Dios, misericordia de Dios, es bondad. No te lo mereces, no nos lo merecemos, no nos lo ganamos, no es lo logré, es misericordia de Dios, es bendición de Dios, es parte de su bondad para con nosotros. Ahora, este hombre también deja actuar a Dios, es humilde. Fíjense, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esta partecita donde dice que él estaba maravillado de verla? Tal vez alguno de los chavos impulsivos hubiera mandado al siervo más jovenazo, ¿verdad? Hubiera dicho, esta está bonita y ya con eso, ¿verdad? Y es amable y sí me dio agua y ya con eso. Es suficiente. ¿Qué más da lo demás, no? Pues ya, que no se queje Isaac. Ya es suficiente. Bueno, él dice, él estaba calladito, esperando para saber si era la que Jehová le decía o no. ¿Es esta o no? ¿Podemos ser fácilmente engañados? Sí. A ver, ¿quiénes son los más fácilmente engañables? Los que creen que no son fácilmente engañables. De verdad. Si tú crees que no es fácil engañarte, te estás poniendo en la situación que es más fácil engañarte.
porque no dudas de ti. Y la persona que hace eso ni va a pedir un consejo, ni va a orar a Dios, ni va a esperar, no, no. Él ya se la cree. Él se cree que él sabe y punto. Y lo hemos visto incluso con nuestros hijos, ¿no? Decimos, bueno, mira, ya está el consejo, ¿no? Dale. Después, ay, pues ahí está. Tú crees que sabes todo, ¿verdad? A los como 15, 16 años, los chavos ya dicen, yo ya me la sé. Y ya no necesito que nadie me diga. Hay humildad en este hombre que busca una esposa para Isaac. Hay humildad. Reconoce que podría equivocarse, que podría ser engañado, deslumbrado con la belleza de esa mujer. ¿Sí? Y entonces, bueno, hace algo, va y le pregunta, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué onda con tu familia? Porque qué tal si te dicen, mi familia sí, pues mi familia, venimos de adorar al Dios fulano, al Dios, no, pues ya ahí quedó, ¿verdad? Desechada, eliminada. No, pero le dice, no, pues yo soy hija de Betuel, que dio el lugar, hijo de Milca, y hermano perdón, hijo de Nacor, y él dice, Nacor, pues es el hermano de Abraham. Esta es la familia de Abraham. Ahí está. En ese momento que tiene la certeza, no espera más y dice, es el momento de dar gracias a Dios. Es el momento de adorar a Dios. Es el momento de decirle al Señor, gracias. Y un corazón agradecido también es algo que yo quiero que ustedes vean aquí. A ver, ¿somos agradecidos? A veces. Y yo creo que si somos sinceros, a veces. Hace ratito el pastor decía, avísenos que ya está bien. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que nos falla eso? Sin decir de nadie en especial, porque todos yo creo que podemos estar batallando con eso. Gratitud. ¿Se acuerda de los hombres leprosos que van con el Señor? ¿Cuántos regresan? Eran 10. Imagínense. La gratitud, batallamos con la gratitud. Ya tenían lo que querían, a Dios. En ese momento él hubiera dicho, ya está, agárrola y se acabó. Es momento de dar gracias a Dios. Es momento de reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque creo que Dios ocupa todo eso, todo este proceso, fíjense, todo este proceso, tú dices, claro, fue para bendecirme Dios. Y sí, es para que tú seas bendecido por Dios y obtengas esas bendiciones. Pero hay algo todavía más precioso que esa bendición, que es que tú conozcas a Dios, que tú te deleites en Dios. Si tú solamente agarras la bendición como los 8 leprosos, pues te vas con tu bendición y al rato se acaba. Porque esos leprosos al rato se pusieron viejos y enfermos y lo que sea. Pero eso no sostiene la vida. Esa bendición no sostiene la vida, eso sostiene la vida que tú conozcas a Dios, tu relación con Dios. La fortaleza y el cimiento de tu vida es que tú puedas reconocer en todo lo que te pasa dónde está Dios y que crezcas en conocerlo a Él. Este hombre dice que no apartó su misericordia y su verdad. Y miren, misericordia y verdad son atributos de Dios que Dios quiere que conozcamos en Él. Es lo que pudo Él ver a través de su amo. Yo quiero decir que aún el que hubiera un amo así, perdón, un siervo así, creo que habla de que Abraham era un buen amo para él. Más que amo, era casi su hermano. No recibía maltrato de su amo, recibía bien de él. Creo que él llegó a creer, este hombre, en Dios y a conocer a Dios por cómo era Abraham. Era para él su líder espiritual. Era quien le daba esa bendición. Bueno, y él dice, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Adoración es lo que busca Dios en nosotros. Adoradores en espíritu y en verdad habla el Evangelio de Juan. El ejemplo de Rebeca. Ahora, vamos a ver, para las chicas, ¿hay ejemplos en Rebeca? Sí, hay ejemplos en Rebeca.
Puse este pasaje porque miren, se da prisa y da agua no solamente para él, sino para sus camellos, y otra vez se da prisa y otra vez corrió, otra vez. Parece que esta chica estaba siempre apurada, ¿no? Deprisa y esas frases aparecen 3 veces aquí, ¿no? Se daba prisa, a prisa. No era una mujer que, bueno, pues hay que darle agua, ahí están los, ¿no? O sea, habla de su carácter, de su actitud, habla de presteza. Yo puse estos atributos, miren, atiende la necesidad, es decir, es compasiva. Podríamos ver ese atributo de ser compasiva en ella. Compasión, ofrece más, o sea, es generosa. Ella, por así decirlo, por cortesía, estaba de alguna manera, vamos a poner, por las reglas, digamos, de urbanidad o de amabilidad de ese pueblo, de Medio Oriente en la antigüedad, bueno, pues a darle agua a él, y con eso era suficiente. Ella no era descortés, ella seguía siendo amable. Pero ella no solamente hace eso, ella le da de beber a los camellos. ¿Y saben cuánto bebe un camello? No se imaginan cuánto bebe un camello. No, esto no le sirve ni para un bigote de camello. No, hombre, ¿verdad? Esto para mí está bien. Y para que no me dé la garraspera. Pero para un camello no era nada. Más o menos, algunos dicen como que 130 litros, 150 litros, otros lo más baratito que te sale un camello de agua es 100 litritos. 100 litros. Una cubeta de 20 litros de esas de pintura, ¿las conocen? Es 20 litros más o menos. Bueno, está pesadita, ¿no? Para un camello eran 5 de esas. Entonces, eran 10, 50 de esas. Había que darse, y era a prisa. Pues también era una mujer, ¿verdad? Trabajadora, más virtudes podías darte cuenta en ello. Así era Rebeca. Miren, no sabía Rebeca para qué lo hacía. Pues, ¿qué más da? Pues igual le daba eso y gracias, muy amable, y adiós. Y dice, para que trabajé de balde, ¿no? Probablemente no era la primera persona con la que lo hacía. Pero un día Dios le tenía preparado el hombre de su vida. Vamos a decir, su príncipe azul. Llegó un día, ¿verdad? ¿Y quién iba a pensar que el príncipe azul estaba detrás de ese señor ahí, viejillo, ¿no? Podría pensar un chavo de 20 años, tal vez más o menos, era la edad que podría haber tenido Rebeca. Para ella era un viejillo que iba, que esos camellos, pues que busque a ver quién le dé, ¿no? Ella era generosa. Es parte de lo que el Señor trabaja en nuestras vidas, ser generosos. El mundo habla de abundancia, de riqueza, pero Dios ve la generosidad. Dios no ve la cantidad, ve la generosidad, ve el corazón detrás de dar. Y a veces pensamos que para dar necesitamos tener mucho para entonces de ahí dar. Pero Dios ve el corazón y ve a la bendición que recibió Rebeca por ser generosa. Era hospedadora porque le dice, sí, en mi casa hay forraje, ¿verdad? Hay para que coman los camellos, hay para que descansen ustedes, hay un espacio que tenemos para poder recibir. Y eso también tenemos que aprenderlo. A veces tememos perder privacidad cuando somos hospedadores. Aquí en esta familia no. Podía tener un espacio para las visitas, para aquellos que podían llegar. Había bendición en las visitas. Algún pasaje nos habla en el Nuevo Testamento que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Lot. Algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Da aviso a su familia, o sea, también podemos ver el respeto que tenía por ellos, por su familia. Ahora, quisiera que viéramos algunas influencias familiares, porque creo que debemos estar bien plenos, seguros de que cada familia impregna esto en cada uno de nosotros. Y nosotros también fuimos impregnados de ello, influenciados de ello. Miren, el concepto de Dios. No importa si la familia es creyente o no creyente, a ti te dieron un concepto de Dios. Tú tienes un concepto de Dios por cómo creciste, dónde creciste. Y miren, no importa si nunca te hablaron de Dios, te dieron un concepto de Dios.
Tal vez no existe, Dios no existe, ese fue el concepto. No hay que tomarlo en cuenta. No te ayuda, no sé. Pero el concepto de Dios es algo que viene desde que nosotros estamos en una familia, el concepto de Dios. Yo recuerdo desde chico, mi papá siempre nos reunía en la mesa y nos leía la Biblia. El concepto de Dios, ¿no? Es importante. A la hora de la comida, las 2 de la tarde, ya sabíamos, ¿no? Era comer, sentarnos, rodear la mesa y tener un tiempo con Dios. Leer la Biblia y orar. En cada familia el concepto de Dios, el concepto de mí mismo también. ¿Quién soy? A veces en la familia malamente etiquetamos, ¿no? Este es el inteligente, este es el no inteligente, para no decir. Este es el rápido, este es el lentium, ¿no? Este es el, y así, ¿verdad? El gordito, el flaquito, tenemos esos adjetivos. Buenos también, pero el concepto de ahí va formándose. El concepto de los demás, a veces la crítica, a veces el cómo nos relacionamos con los demás, el cómo vemos a los demás. Este aquí, y menospreciamos a las personas, o valoramos mucho a otras cosas. Y el concepto de las cosas, o sea, a veces el valor que le damos a las cosas, el valor al dinero, el valor al aspecto personal, el valor a la imagen, el valor a un montón de cosas. Dense cuenta que todas estas cosas las podemos ver incluso impregnadas en las familias de Génesis, ¿no? Cómo ellos, qué valoraban, qué no valoraban, cómo se relacionaban, qué respetaban, qué no respetaban, etcétera. Y es importante porque miren, a veces crecemos o que se crece, pensaba yo en Rebeca, ¿verdad? Con una un mal concepto de la belleza. A las mujeres, desde temprana edad, se les hace ver, ya sea verbal o por gestos, por acciones, incluso no verbales, que es importante su aspecto personal, su belleza es importante. El problema con ello es que la Biblia no nos dice que eso sea lo más importante, ni siquiera. Miren, incluso leemos Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, el valor importante en una mujer para Dios es que, ¿cómo teme a Jehová? Eso fue lo importante. Y vemos incluso aquí que no deslumbró su belleza, la belleza de Rebeca, porque dice que era de aspecto muy hermoso, no deslumbró a este hombre. No se fue con eso. ¿Cómo reaccionas? Y muchas mujeres creo que pueden estar reaccionando a esto. ¿Cómo reaccionas cuando no te sientes hermosa, cuando no te sientes bella? Y algunas mujeres, incluso yo creo, tal vez muchas personas pueden pensar, no, esa chica es bonita, pero ella cree que es fea. Eso también es terrible. Ella en su concepto propio se autopercibe fea. Y miren, con ira y amargura, con los que te desprecian, puede ser. O algunas pueden ser que opten por convertirse en objeto de deseo, lujuria, y usar el sexo para sentirse atractiva. Puede ser. O glotonería, tal vez alguna diga, o alguno también, y esto implica también para hombres, ¿verdad? Glotonería para evitar los hombres o las mujeres y su rechazo. O tal vez reaccionas con envidia y eres incapaz de tener relaciones o amistades, más bien, con otras mujeres porque crees que ellas tienen lo que tú deberías tener. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nos percibimos de una forma que es incorrecta, que no es la que Dios, el engaño del aspecto físico le puse así. Las mujeres, fíjense lo que dice aquí Pablo en Timoteo y Pedro también. Las mujeres es no peinado ostentoso, no son las perlas, no son los vestidos costosos, sino las buenas obras.
lo que corresponde a mujeres que profesan piedad. Y Pedro dice, el atavío debe ser no los adornos de oro, los vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Dice, el ornato de un espíritu afable y apacible. ¿No es verdad, hermanos, hermanas, que algo que una chica o un chico puede proyectar es esa sonrisa radiante, esa alegría? Los chicos que están en edad de casadera, no es verdad que una mujer agradable es algo que valoran, es algo muy valioso. Una mujer que sonríe, que está contenta, que es agradecida, que no es quejumbrosa, que no está de malas, que no está enojada, que no es algo que les simpatiza, que se les hace bonito, romántico incluso. ¿No es verdad? Bueno, es lo que dice aquí, el espíritu afable y apacible, y no solamente para algún chico, para Dios. Es de gran estima delante de Dios. O sea, Dios estima eso en ti. Gratitud, contentamiento, gozo. Es de gran estima delante de Dios. Ahora, Dios de misericordia y de verdad, solamente, ya para terminar. En el Antiguo Testamento con frecuencia encontramos la palabra verdad relacionada con la palabra misericordia o bondad, que es un amor de pacto. Misericordia es amor de pacto. En la Biblia encontramos la palabra pacto. En Génesis encontramos mucho el pacto. El matrimonio no es un contrato, no es un acuerdo, es un pacto. Pacto es muy diferente. Ahora lo han rebajado a hacer un contrato y decir, si nos divorciamos nos toca dar tanto, y tu texto y lo otro, ya está todo arreglado, el licenciado hizo. Eso no es pacto. Ahí no hay gran compromiso. Incluso hay alguien que lo ve como un mero negocio, una forma de sacar provecho económico. No, pacto es diferente. Y vean cómo Dios le revela la voluntad a Abraham, le habla acerca de su misericordia, su bondad. Abraham, de esa promesa que Dios le hizo, deriva esa bendición que venía de un hijo, de su descendencia, de una mujer para su hijo. Y vean cómo Pablo, en algún punto de Romanos, en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó a su propio hijo. ¿Se acuerda qué pasó en Génesis 22? Esto es una figura también, porque allí podemos ver en Isaac una figura de Cristo, que fue sacrificado. No escatimó Dios a su propio hijo. Y luego pasa 2 capítulos, y luego viene Abraham y hay necesidad de una esposa, que es Rebeca, que es también una figura incluso de la iglesia, ¿verdad? Y él dice, el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es lo mismo que hizo Abraham. Abraham tenía una promesa y dice, ¿cómo no va a enviar su ángel delante? Él va a ir delante de ti y vas a venir con esa mujer. Eso es real. Dios va a ser consecuente con esa promesa. Y Pablo dice lo mismo, a ver, Dios ya entregó a su hijo por ti. ¿Cómo es que ahora dudas que no te va a dar algo que necesitas? ¿Cómo no nos dará también con él? Si no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Cómo es que Dios no va a ser consecuente con sus promesas? Bueno, esto lo dejo para después. Una manera de conclusión. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos habla de las misericordias y que son poderosas esas misericordias para hacer que nosotros nos entreguemos en sacrificio. Pero luego viene un versículo junto, dice, no se amolden, no se hagan conforme al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Mira, nuestro entendimiento, tú tienes un entendimiento, tú crees que sabes todo, que lo que crees es verdad, pero no es cierto. Y necesitas borrar eso para que entonces venga la voluntad de Dios y se inscriba ahí o se escriba ahí. Pero muchas veces nosotros decimos, no, Señor, tú dime cuál es tu voluntad, ¿verdad?
pónmela así en un papel, que yo la entienda, la vea, y entonces veo si firmo. Pero Dios no actúa así. Dios no te va a revelar la voluntad si tú lo único que quieres ver es ver si le entras o no, ver si firmas o no. Y dice Pablo aquí, renuévate tu entendimiento y entonces podrás probar la buena voluntad de Dios. Porque tienes en tu mente cosas que tú crees que son verdad, pero que son mentiras. Las renuevas y compruebas cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Dios quiere que tú firmes y entonces Él escribe ahí su voluntad particular para ti. Porque ya te reveló su voluntad general. Es más, ya a lo mejor tienes, si ya eres creyente, ese versículo, esas verdades que te convirtieron en un creyente, por medio de las cuales te hiciste creyente. Pero el Señor quiere revelarte más de su voluntad. Ya Abraham ya sabía que esa era su tierra, que tenía descendencia, pero no sabía ni con quién. Ahora necesitaba específico que Dios le revelara su voluntad. ¿No quieres saber su voluntad? Pregunto. Alguien aquí diría, no me importa lo que Dios piense de su voluntad para mí. ¿Quiere que siga yo aquí? ¿Quiere que me vaya yo para allá? ¿Quiere que tome esta o aquella decisión? ¿Que tome o no este negocio, este trabajo? ¿Que me case con A, B, C, D? No sé. Pero a lo mejor tú quieres ver si es A, B, C para ver si le entras. Pero Dios dice, no. Necesitas primero decir, Señor, enséñame tu voluntad. La que sea, lo voy a hacer. Y tenemos el ejemplo de fe también incluso en Rebeca, porque dijo, cuando se le preguntó, en su momento se le preguntó a ella, aún con toda la familia a favor, y ella dijo, sí, iré. Dejando madre, padre, hermanos, familia, y yendo a un lugar con quién sabe quién. Pero hay algo que sí la guiaba, una promesa de Dios, algo que tenía claro, que era la voluntad de Dios. Ella, creo yo, que antes de eso ya tenía seguro que iba a hacer la voluntad de Dios. Efesios, para terminar, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si hay alguien aquí que aún no ha recibido la misericordia de Dios, hoy es el día que puedes recibir la bendición de Dios, la misericordia de Dios. La voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados, que creas en Él, que des la media vuelta, que dejes atrás hacer tu voluntad para venir a hacer la voluntad de aquel que entregó a su Hijo Jesucristo en una cruz por ti y por mí. Vamos a orar.